A días de las primarias del centro y por primera vez en mucho gusto, las definiciones de Paula Narváez, la candidata presidencial del PS. ¿Cómo está Paula Narváez? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Yo no sé si pedirle el filtro de Pixar, ¿por qué no? ¿Estaría dispuesta a ponerse el filtro de Pixar? Claro, ¿no? Estamos a puertas del Día del Niño. Hay que hacerlo. Ya, pongámosle el filtro de Pixar a la precandidata. No sé mucho qué significa. Miren, como bonito animado, ¿qué le parece? Hay hartos políticos que se comportan como niños, digamos. No necesitan filtro alguno, pero... Uno ve esa carita y es como ternura. Ternura. Sí, ternura. Oiga, queríamos agradecerle por haber venido. Vamos a hacerle todas las preguntas y usted no nos puso ninguna restricción, pero tenemos una nota para presentarle. ¿Le parece? Veamos la nota y a la vuelta conversamos con ella. Sureña, psicóloga y feminista, mamá de mellizas, seguidora del budismo, socialista, ex vocera de gobierno. Paula Narváez, dicen que es la heredera de Bachelet. Muy identificada con ese gobierno transformador, con esa vocación de cambio que tuvo el gobierno de la presidenta Bachelet, pero también entiendo que aquí hay un proyecto nuevo que realizar, un proyecto de futuro de ese Chile que emerge. Y aunque en las encuestas solo marca un 3% de las preferencias, superada incluso por José Antonio Kast, Paula Narváez no marca ningún punto, o sea, no tiene ninguna posibilidad. Y yo siento que las bases del Partido Socialista tienen clarísimo que no tienen candidato competitivo. ella no se da por vencida. Las encuestas son un termómetro del momento, sin lugar a dudas, pero no es lo que nos moviliza. La política corre por sus venas. De su padre, ex dirigente sindical, ex concejal PS y torturado en dictadura, aprendió a no ocultar lo que ella es y representa. Sí o no, hasta las lágrimas, de verdad se los digo, compañeros y compañeras, de estar parada aquí, donde en algún momento estuvo mi padre. No estaba efectivamente en mi proyecto personal asumir un desafío como este, pero no se puede decir que no, cuando el deber es el que llama. A partir de la reconstrucción de Chaitén, donde fue nombrada por la exmandataria como delegada presidencial, su nombre se comenzó a escuchar con fuerza en el círculo más íntimo del bacheletismo. Trabajó en la Fundación Dialoga, la acompañó en La Moneda y estuvo junto a la expresidenta en su paso por ONU Mujeres. Su nombre fue ungido por la alta comisionada de la ONU y el partido se alineó. El apoyo de la expresidenta Michelle Bachelet como una ciudadana es un aliciente importante. Está obviamente en su legítimo derecho, más aún tratándose de una persona que fue su colaboradora y con la que trabajamos juntos en el gobierno de la presidenta Bachelet. Hasta Heraldo Muñoz se bajó con tal de apoyar a la candidata presidencial de la ex jefa. He tomado una decisión personal y mi partido me ha apoyado para expresar todo mi apoyo a Paula Narváez. Conozco a Paula, conozco su competencia, hoy es tiempo de mujeres y estoy absolutamente convencido que ella jugará un papel fundamental en lo que viene por delante. 400 son sus compromisos para los próximos 4 años, pero 40 de ellas son las promesas que define como urgentes y con las que pretende transformar a Chile. He dicho que no vengo a revivir proyectos, porque quiero construir a partir de este Chile nuevo que emerge. Hay muchos temas que nos convocan, temas que no podemos eludir y que son fundamentales para las personas. Rebajar transporte público, reducir el costo de los servicios básicos y los medicamentos. No más AFP, Plan Único y Universal de Salud, gratuidad al 100% en universidades estatales y aborto libre, seguro y gratuito. Son sus ideas más populares. Mucho más populares que su opinión sobre el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Mire, yo no estoy de acuerdo con el cuarto retiro del 10% y yo sé que esto es sumamente impopular. Y sé también que probablemente va en contra de algunos parlamentarios de mi sector que han señalado el inicio de la discusión. Por supuesto, no me niego a que hay una discusión en el Congreso. Por supuesto que tiene que haberla. Hoy, con un turbulento escenario político por delante, Paula Verónica se mueve en terrenos hostiles. Expertos acusan que su candidatura habría perdido fuerza ante el triunfo de Boric, donde incluso la invitaron a abandonar la carrera sin ni siquiera haberla corrido. Creo que sería
un acto de generosidad política y también de realismo. Y por el bien del país sería lo lógico. ¿No hay posibilidad que, por ejemplo, usted baje su candidatura ya con esta carrera ya lanzada, ¿no? Aquí dicen que no. Pero eso ya no pasó. Tanto la abanderada del Partido Socialista como Jasna Proboste y Carlos Maldonado se enfrentarán en una consulta ciudadana el próximo 21 de agosto para que sea el pueblo el que defina el nombre que representará a la centroizquierda en la papeleta de la primera vuelta de la próxima elección presidencial. Ya, con ese panorama, Paula, entremos en materia al tiro. Usted marca muy poco y está en el margen de error en algunas encuestas. ¿Cómo con ese nivel de apoyo? Evidentemente uno no puede tomar las encuestas como un dogma ni nada, pero hay una sensación, hay una textura. ¿Piensa ganar la elección de 3 puntos a los 50 que necesita? Ya. Bueno, primero que todo, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y por estar acá. Mire, yo en política me muevo por convicciones y creo fundamental que nuestras ideas en política estén representadas en la próxima carrera presidencial. Y lo único que he pedido desde el día 1, que acogí la invitación que me hicieran un grupo importante de mujeres de base, hecho que se ha tratado como de subestimar, pero ayer, fíjese, en Coronel me decía una persona, no, en San Pedro de la Paz me decía, cuando le digan a usted que no es cierto que las mujeres la levantamos y que somos mujeres de base, por favor no vaya a dudar, porque sí somos mujeres de base. Digo eso porque esto nace con esa energía, con esa convicción de las mujeres de base del Partido Socialista y también independientes. Y creo que desde ese momento yo lo único que he pedido ha sido poder competir, que me parece una cosa fundamental en democracia. Yo entiendo. ¿Pero competir sin esperanza? No, ¿Competir por competir? No, competir primero porque esto no se trata como de un proyecto personal, no se trata de una persona, sino que se trata de un referente más amplio, de un proyecto colectivo. Y porque creo que el socialismo, en el cual yo me inscribo, y el socialismo democrático, tiene una historia importante en la política de nuestro país. Y a pesar de las dificultades por las que yo creo que nuestro sector político, incluida la unidad constituyente, estamos pasando en este momento, porque no reconocer eso sería absurdo, tenemos un problema. Sí, se cae. Se cae un poquito. Se cae. Eso sí que es un problema. Esto no, es un problema menor, pero no importa. Entonces, creo que tenemos ese derecho a estar en este proceso. No, por supuesto. Si nadie, y lo otro con respecto a las encuestas. Pero las elecciones se ganan con votos. Entonces claro, y hay que seguir trabajando para conseguir esos votos. ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde como estamos trabajando en el terreno. ¿Dónde cree usted que hay un botín, ¿dónde usted cree que hay un botín electoral o un capital electoral, para llamarlo de alguna manera, que puede llevar a su candidatura a la moneda, básicamente? Bueno, primero el trabajo se hace en la calle, se hace en el terreno, se hace dejando los pies en los territorios, que es lo que yo he estado haciendo. Y ahí se ha ido concitando apoyo, ahí se han ido concitando interés, ha ido creciendo esta candidatura. Hay que reconocer también que como no pudimos competir ni adentro del Partido Socialista como yo quise, ni con el PPD, ni en la primaria legal de julio, ¿no es cierto? No teníamos una cancha donde competir. A partir de la definición de la consulta ciudadana, de la unidad constituyente, hecho por el cual yo me la jugué con todo para que lo pudiéramos tener, se ha dado una identificación un poco mejor y mayor para poder hacer esta competencia, y eso también ha ido, yo diría, ordenando un poco este proceso. Le propongo que vayamos a los temas ciudadanos, que son los temas que le importan a la gente que nos está mirando esta hora de la mañana, y salir un poco de la política. A propósito de que usted plantea no más AFP, pero está en contra del cuarto retiro. ¿Eso es compatible o es contradictorio, Paula? No, es absolutamente compatible. Primero, porque creo que el cuarto retiro, o los retiros en general, no solo el cuarto, están denotando, además de una necesidad de recursos por parte de las familias, claramente, pero también están denotando esta absoluta ilegitimidad del actual sistema que tenemos. Es decir, la gente no tiene una expectativa de que a través de este sistema de AFP vayan a recibir pensiones en el futuro, porque está constatado con la realidad de que no es así. Entonces hay una presión muy fuerte por parte de la propia ciudadanía de tener sus fondos porque no confía en el sistema que existe. Entonces eso es comprensible desde el punto de vista de lo que hay detrás de la valoración que hace la gente. Pero la autoridad, en este caso el gobierno, el Congreso, tienen un deber que es pensar en el interés superior, que es
qué va a pasar, ¿no es cierto?, si los trabajadores quedan sin fondos de pensiones en el futuro. Y para eso tenemos que tener un nuevo sistema de pensiones. Pero ese nuevo sistema de pensiones necesita tener recursos. Hoy día hay recursos acumulados por 200.000 millones, ¿no es cierto?, que tendrían que traspasarse a este nuevo sistema. Para ir en ese punto, sí, en ese traspaso que usted menciona, ¿esos fondos seguirían siendo individuales? Claro. El 10%, estos 200.000 millones, se distribuyen en las cuentas individuales de los trabajadores y las trabajadoras que en este nuevo sistema continuarían siendo de ellos. ¿Administrados por quién? Administrados por un ente único estatal, pero que en el caso del pilar contributivo individual sigue siendo el afiliado, en este caso a este sistema, con esta interlocución con el sistema único, digamos, seguiría siendo el afiliado el que define dónde se invierte su fondo. Pero es una seminacionalización esa. No, no lo es, no lo es. ¿Sí? No, porque sigue existiendo la libertad en el trabajador para que tu agente financiero, claro, exacto, Si sigue siendo privado. ¿Y si alguien elige la AFP? Es que las AFP no existirían como tal. Las AFP hoy día tienen esta doble función de administrar la cuenta y gestionar el fondo, ¿no es cierto? Sí. Eso ya no existiría y por lo tanto se podrían reconvertir en gestores financieros de los fondos. Eso sí podría ocurrir. Pero capta el Estado. Pero el que capta es el Estado. Y el que por lo tanto gasta todos los fondos de administración donde hay enormes economías de escala es el Estado. O sea, usted dice, no es una, yo lo veo como una seminacionalización. No lo es, porque usted con su... No, en serio, bueno, a lo mejor Roberto Sá en otra instancia nos podría ayudar un poco a explicar ese punto más técnico, pero no lo es, porque usted sigue manteniendo la propiedad de sus fondos y la decisión de dónde se invierten. Yeah. Usted podría querer, en el nuevo sistema, hay un consejo que define la distribución o la inversión de los fondos colectivos. Hay un consejo de ahorro colectivo que se llama. Ese consejo de ahorro colectivo va a definir cómo se invierten los fondos colectivos, solidarios. Sí. Pero usted, como persona individual... Sigo decidiendo sobre el destino de mis fondos. Yo podría decidir que ese consejo lo hiciera también. Pero es decisión de usted, no es decisión del Estado. Perfecto. Entonces se mantiene la propiedad y es muy importante aclarar eso. Está Roberto acá con nosotros. ¿Sí? Yo le hacía la descripción a la precandidata de que a mí me parecía que al captar el Estado, al ser el captador de los recursos, había un espacio a la nacionalización. No sé si tú estás de acuerdo. Ella dice que no. O sea, nacionalización tiene del punto de vista de si esos dineros pasan al fisco propiamente tal y ya no son de uno, eso uno podría hablar de nacionalización. Ahora, Paula, buenos días, gusto saludarla. Yo creo que la pregunta que muchos nos hacemos, que hemos venido estudiando el devenir del problema de las pensiones, de las malas pensiones, lo hemos explicado acá en el Mucho Gusto muchas veces, que las malas pensiones en Chile se deben a 5 factores principales, los voy a decir de nuevo, que son: ganamos poco, bajos sueldos, poco aporte estatal, están las lagunas previsionales, vivimos más, la informalidad. Y yo veo que siempre en el debate sale esto de cambiar la administración y no veo que se ataque esos elementos. Entonces se da el hecho de que se rasca donde no pica. Entonces esa es la situación que uno ve, que no se ataca el origen de las malas pensiones en este momento. Bueno, por eso es que el sistema es una solución un poquito más integral. O sea, junto con cambiar el sistema y tener realmente un sistema de seguridad social, necesitamos mejorar condiciones de empleo, necesitamos mejorar salario, necesitamos proteger el empleo de las mujeres, etc. Pero además, el componente solidario tiene un componente de reparto, Roberto. Y ahí entonces estamos tratando de corregir brechas. En el componente de reparto estamos diciendo, las generaciones que hoy día están activas, trabajando, contribuyen con esta cotización extraordinaria por parte del empleador a mejorar las pensiones actuales. Entonces hay una compensación. Segundo, hay una solidaridad intergeneracional. Y tercero, hay una solidaridad de hombres hacia mujeres para tratar de corregir la enorme brecha de género que existe. Entonces, hay un tema que tenemos que tratar de corregir porque nos hacemos cargo de esa realidad que usted describe, Roberto, y en el largo plazo, obviamente, mejorar nuestro mercado del trabajo, ¿no es cierto?, para que haya mejores empleos, con mayor seguridad social, y eso obviamente las futuras generaciones lo irán recibiendo mejor que las actuales, sin lugar a dudas. Yo comparto que los factores que usted señala son estructurales y han complicado mucho el poder tener buenas pensiones. Sí, solo ir, Olivia, perdóname un poquito, solo que está amarrado.
Usted cuando dijo hace algunos días en Radio Cooperativa que no estaba de acuerdo con el cuarto retiro, fue una pregunta que justamente le hice yo en esa radio y que debo reconocer que a mí me sorprendió porque la tónica en el último tiempo de políticos de izquierda y de derecha es estar a favor de los cuartos retiros, es algo muy popular, qué sé yo, y a la vez es impopular estar en contra. Y usted mismo lo reconoció ahí y aquí recordamos esa entrevista, ¿no es cierto? Y en ese momento sus diputados, los diputados del Partido Socialista, muchos se sorprendieron, algunos dicen que lo habían conversado con usted. Este miércoles que viene, comienza el camino del cuarto retiro en el Congreso. Se empieza a ver en una comisión. El candidato Sichel le dijo a los diputados de derecha, porque Sichel tampoco está de acuerdo con seguir con los retiros, le dijo a los diputados que no apoyen esto y lo que lo apoyen, él finalmente después no les va a entregar, no les va a brindar un apoyo en las parlamentarias. Una frase así como de la CIA. Como exactamente. Los voy a estar mirando. No sé qué. Paula Narváez, ¿usted les va a pedir a los diputados de los bloques, de los partidos que a usted le apoyan, que no vayan por un cuarto retiro porque usted cree que no es una buena política? No, yo soy muy respetuosa de la autonomía de los parlamentarios, primera cosa, y de la separación de poderes. Además, yo soy una candidata y no tengo ninguna injerencia en lo que hacen los parlamentarios que han sido electos directamente por la ciudadanía y que representan, por lo tanto, los intereses de la gente directamente, hoy día electos. Yo tengo una visión y yo creo que uno en esto tiene que tener posturas. Pero yo no voy a imponer mi postura porque hay otra serie de consideraciones. Lo mismo dije ese día en su pregunta, Roberto, que yo obviamente consideraba que la discusión se tiene que dar. Lo que no podemos aquí evitar es que en el Parlamento, que es donde tiene que ocurrir la discusión, digamos, programática y de política pública, tiene que estar ahí. Pero aquí hay un elemento que falta, hay una patita que falta, que es lo que diga el gobierno. Porque yo tengo la impresión de que nos hemos ido sucediendo esto como el día de la marmota, que se vuelve a repetir exactamente lo mismo y estamos a puertas de poner en tabla la discusión del cuarto retiro y de nuevo las voces son, ¿qué está diciendo el gobierno en este momento respecto del ingreso familiar? ¿Lo va a extender o no lo va a extender? ¿Qué garantías y certezas le entrega a la familia? Mire, yo creo que el gobierno tiene que aportar con evidencia acá, importante. Desde el punto de vista, primero, de la situación sanitaria. Estamos abriéndonos como país en este momento a una situación de, comillas, un poquito mayor normalidad que permita reactivar economía. ¿Estamos en condiciones objetivas de aquello? Si es así, ¿cuál es el plan de reactivación que tiene el gobierno en materia de empleo, por ejemplo? Paula, en ese contexto, y antes de preguntarte con respecto a tu candidatura en particular, ¿pero tú crees que el gobierno no va a entregar plata cuando estamos a puerta de una elección presidencial? ¿Tú crees que no? Yo creo que Sichel lo está diciendo y todos los partidos políticos de derecha están diciendo. O sea, Sichel le bajan los votos en las próximas elecciones presidenciales si no se pone plata de aquí a final de año en las casas de la gente. Eso es, digamos. Bueno, yo espero que el gobierno actúe en esto con responsabilidad, pero claramente lo que a mí me llama la atención es que estando en esta situación no adelante definiciones que permitan aclarar, las definiciones que se tengan que tomar en el Congreso. Eso de dilatar todo no permite y no contribuye al diálogo y sobre todo, diría yo, a la disminución de las ansiedades y las angustias de las familias, que hay muchas. O sea, a mí la gente en la calle me dice, estamos todavía preocupados, esa platita adicional no es solamente para la sobrevivencia, sino que a lo mejor es para iniciar un nuevo negocio. O sea, también hay intentos por parte de las familias de reactivación económica. Y de pagar deudas también. Pagar deudas. Paula, quería agregar algunas preguntas ahí, Paula. Roberto lo decía claramente, el tema de las pensiones, que es un tema que a todos nos duele, parte por cambios estructurales como subir los sueldos, los salarios. ¿Cuánto garantizas tú de aumento de salario para la población y de pensiones básicas en tu gobierno? Perfecto. Nosotros hemos planteado el que podamos en los próximos 4 años gradualmente llegar a un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Eso planteamos en nuestro programa de gobierno. Y con respecto a las pensiones, que la pensión, sobre todo basándonos en el pilar solidario, que las pensiones en Chile no sean inferiores a 225.000 pesos. La línea de la pobreza. Claro. Y que en el caso de las personas que han cotizado 30 años, cosa
por lo menos 30 años, no tengan pensiones menores a 330.000 pesos. Eso está establecido en nuestro programa de gobierno. Paula, usted hoy día se levanta como la carta del Partido Socialista. Me imagino que tiene cierto liderazgo al interior del partido. Y yo, después de leer su programa, pues lo leí, hay dos temas que el programa se hace cargo. Uno es del Chile post-pandemia, evidentemente. Va a ser un gobierno que va a arrastrar con todas las consecuencias de la crisis sanitaria. Pero también hay una parte que habla del nuevo ciclo político, ¿no? Que usted lo ha dicho en varias entrevistas además. Y respecto de ese nuevo ciclo político, yo le quiero preguntar, ¿cómo usted visualiza el socialismo en Chile? Un socialismo que tiene un patrimonio millonario, porque el Partido Socialista tiene un patrimonio solo igualable al del Partido Comunista en términos de patrimonio. Cuando hablamos de los sueldos, de la cantidad de dinero que manejan los partidos, el Partido Socialista tiene mucha plata. Y además sus inversiones han sido bien cuestionables desde el punto de vista moral. Un reportaje de este mismo canal, hace algunos años atrás, demostró cómo parte de ese patrimonio está invertido, por ejemplo, en SQM. Y no es que yo le quiera sacar majaderamente el tema de Soquimich, pero cuando usted habla de un nuevo ciclo político, de volver a encantar a la ciudadanía con sus partidos políticos, y uno revisa el comportamiento del Partido Socialista, podríamos hablar de la Municipalidad de San Ramón, por ejemplo, un emblemático del Partido Socialista, hoy día no lo es, Aguilera, que está en la cárcel. Entonces, ¿cómo usted, como socialista y de corazón socialista, se hace cargo de un partido con esa historia reciente? Primero, yo quiero señalar que uno no puede renunciar a los grandes desafíos. Primera cosa. O sea, no porque se hayan cometido errores y hayan situaciones que no nos gustan y que cuestionamos, uno se vaya a restar o renunciar. Yo creo que no hay que renunciar. Yo creo que uno tiene que tener la fuerza y el coraje para transformar las cosas. Esa es mi motivación. Primero decir que el Partido Socialista además tiene 88 años de historia. En esos 88 años de historia ha jugado un rol muy importante en las transformaciones de nuestro país, que es como también ponerle luz a todos los aspectos positivos, ¿no es cierto?, en materia de reivindicación de derechos laborales, creo que hay de libertad, de recuperación de democracia, en fin, creo que hay una serie de cosas que uno puede atribuirle muy positivamente al Partido Socialista. En este andar han habido, por supuesto, enormes errores. Yo no he sido nunca dirigente del Partido Socialista, ni tengo al interior del partido algún rol directivo, jamás. Lo he tenido ni en la base. Pero hoy día tiene una posición de visibilidad importante. Pero quiero aclarar para señalar la, comillas, libertad que tengo también para hacer estos juicios. No, si el punto es cómo usted se hace cargo como socialista de ese nuevo ciclo político donde los sueldos de los servidores públicos le molestan a la ciudadanía, donde el patrimonio de los partidos políticos le molesta a la ciudadanía, donde la narcocultura se instala en algunos municipios, al menos en materia de investigación. ¿Cómo usted se hace cargo de esa demanda de mayor probidad, transparencia, donde el patrimonio del Partido Socialista ha estado invertido en SQM, al alero de Ponce Lerú? Entonces, todas esas cosas yo creo que a la gente igual le preocupa. Bueno, primero, a mí no me gusta para nada, ni comparto el hecho de que las inversiones que haya hecho el Partido Socialista involucren a SQM. Lo rechazo y lo condeno absolutamente, y me parece absolutamente inadecuado, como primer juicio. Segundo, decir que cuando hablamos de un nuevo ciclo político, uno habla de distintas dimensiones, José Antonio. Una cosa es el socialismo como idea e ideario de país, que es donde nos inscribimos, ¿no es cierto? Y por supuesto que eso sea consistente con lo que un partido que abraza esas ideas hace en la práctica, en su relación con los militantes, en sus procesos internos de transparencia y de mayor participación. Yo creo que nuestro sistema político, además, ese cambio de ciclo político además abarca más que el Partido Socialista, es mucho más, porque además la nueva Constitución tiene un elemento en eso muy importante también, porque si hay cambio de régimen político, hay un efecto del sistema de partidos políticos. Y en ese cambio de sistema de partidos políticos, todos los partidos necesitan una reforma muy relevante. Pero en esa misma línea, ¿cómo te haces cargo tú de un gobierno de Michelle Bachelet y de esa concertación, y a propósito de SQM, que permitió que con las platas políticas el Servicio de Impuestos Internos no se querellara, lo que ha significado que hoy día gente como los hijos del senador Pizarro, como el exministro del Interior de Michelle Bachelet, Peña y Lillo, como tantas otras personas que en el fondo fueron recaudadores de platas políticas, no hayan sido investigados, no hayan sido siquiera investigados
cuando hay otras personas que por robarse un CD son investigados. ¿No te parece que esa manera de establecer valores políticos ya la gente no la resiste? Está completamente superada. Yo siento que hoy día los estándares que tenemos que establecer, todos quienes nos dedicamos a la acción política, esto debió haber sido siempre, pero hoy día la exigencia es muchísimo mayor. Y creo que en esto todos tenemos que aspirar a poder tener la impecabilidad en nuestra trayectoria y en nuestra historia, en nuestro ejercicio de la función pública, para poder reconstruir las confianzas. Yo creo que fue un error no haberse querellado. ¿Reconoce un error del gobierno de Michelle Bachelet? Reconozco un error y le aclaro a José Antonio que no fui compañera de gabinete de Rodrigo. No coincidimos nunca. Claro, bueno, pero de gobierno. Sí, pero de gobierno sí. del mismo Lo que gobierno. pasa es que yo estuve como un poquito interrumpida por razones de maternidad, Sí, pero quiero decir que no, pero solamente por el tema de las coincidencias de los espacios de toma de decisiones, que creo que es importante aclararlo. Sí creo que fue un error no haberse querellado y creo que hoy día rescato dos cosas. Uno, la agenda de transformaciones que se implementó de reformas, digamos, para hacer cada vez más transparente la relación del dinero con la política y por lo tanto que el financiamiento de la política fuera algo y sea algo transparente frente al país, me parece fundamental, y se iniciaron una serie de reformas probablemente todavía insuficientes, pero importantes a partir de eso. Lo que no podemos ser es ser reactivos a todo esto. Hay que ser proactivos. Y el otro elemento que me parece importante es que necesitamos que el Ministerio Público tenga las facultades para poder querellarse en estos casos exactamente sin tener que esperar la necesaria querella de impuestos internos, y eso es una reforma que a mí por lo menos me interesa impulsar y llevar adelante, porque vamos a perseguir la corrupción con todo, porque finalmente la corrupción a quien más termina impactando directamente es a las personas con menos recursos, porque son las que necesitan los recursos para la implementación de los programas sociales. ¿Tú tienes otra pregunta? Sí, la Diana la va a invitar a ver varias figuras, pero antes un cortito quiero preguntarle por Cristian Cueva, candidato de la lista del pueblo, ha tenido ahí roces, digamos, mediáticos, comunicacionales, no sé cómo llamarlo, con la candidatura de Gabriel Boric. ¿Qué le merece a usted la figura de Cristian Cueva y también esta relación o este ataque, no sé cómo llamarlo, de su candidatura a la opción de Boric en un tono, digamos, que algunos se han sentido inquietos, digamos? Dos cosas. Primero, valorar mucho que una persona con trayectoria sindical tenga la posibilidad de competir en democracia. Me parece súper relevante. Creo que el reivindicar lo que son los contenidos de los derechos laborales y la lucha que hacen muchos trabajadores para que se cumplan esos derechos hoy día en política es un valor. Me parece que eso es importante y él tenía una trayectoria destacada en materia de justamente la lucha por los derechos laborales en el mundo de la minería, que es un sector productivo muy importante, pero que tiene una sensibilidad relevante. Con respecto al tema de las declaraciones o de los dichos, yo creo que aquí todos estamos necesariamente obligados a tratarnos bien, a tener un buen trato, que una cosa es la descalificación personal, que yo no la comparto nunca, y otra cosa es disentir en las ideas políticas. Si podemos hacer críticas políticas porque tenemos énfasis diferentes, pero tenemos que todos cuidar algo que para mí es fundamental, que se llama el buen trato. Y la forma. Paula, le quiero poner caritas a ver, de personas. Yo no lo voy a hacer mueca. No pizza. Le voy a poner caritas, no pizza. Vamos a partir acá. Vamos a partir aquí. Paula, si quiere me acompaña. Vamos. Y usted, quiero los conceptos que se le vienen a la cabeza. Que me voy a bajar los pantalones. Los primeros conceptos Diana, que se le... ven, Diana. ¿Cómo? Me pongo la vaca. Aquí, mira, aquí. Vamos a comenzar con este no, tono. Lo primero que se le viene a la cabeza. Derecha extrema. Pero nada más va a decir... No, eso. Es un señor que representa la derecha extrema de nuestro país. Ahora tiene 6 puntos más que usted. Pero eso no importa, eso es según las encuestas. No le crea las encuestas. Porque yo no sé qué tiene que pasar en Chile para que dejemos de hablar de las encuestas. No, pero a ver, José Antonio Kast representa legítimamente a un grupo de chilenos. Por eso digo, derecha extrema. Puede haber un grupo de chilenos de derecha extrema. ¿Y hay izquierda extrema en el país? Yo creo siempre se habla de la ultraderecha. Yo creo que hay extremos y yo creo que hay una izquierda radical que, por ejemplo, no cree... ¿Quién representa esa izquierda radical? No identifico un personaje en este momento, pero sí creo que hay una izquierda radical que, por ejemplo, no valora de la misma manera la importancia de llegar a acuerdos institucionales. La lista del pueblo. Bueno. Vamos con el próximo Mira. rostro. ¿A quién apoya la expresidenta?
En un comienzo ella dio su nombre, pero hoy día está también Yana Proboste de candidata, precandidata. Las dos fueron sus ministras. ¿A quién apoya Michelle Bachelet? No, bueno, eso habría que preguntárselo a ella. ¿No se lo ha preguntado? No se lo he preguntado. Habría que preguntárselo a ella, pero yo, si usted veo esa imagen, y en realidad más que la pregunta, para mí es una mujer excepcional, una mujer extraordinaria, que tiene un profundo compromiso con Chile y con los derechos humanos en el mundo entero, y es una persona que nos debería hacer sentir orgullosos a todas. Yo que he podido estar fuera de Chile trabajando en las Naciones Unidas, me doy cuenta del tremendo respeto que le tienen a la presidenta. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron por teléfono, por ejemplo? ¿Hablan seguido? No tan seguido. Ella está bien ocupada. Estuvo además un mes completo en el Consejo de Derechos Humanos, que dura 4 semanas. Así es que creo que fue antes de eso, puede haber sido en el mes de... ¿Pero su candidatura ya estaba en marcha? ¿Fue antes de...? No, claro, con mi candidatura en marcha hemos tenido algún intercambio de mensajes muy cordiales. ¿La aconseja? No me aconseja. Ella es muy respetuosa en esas cosas, sí. Avancemos. ¿Gabriel Boric es una amenaza para usted? Lo veo como un hombre político, joven, con un enorme futuro, con mucho talento y que obviamente tiene, como todas las personas, pero él sobre todo por su mayor juventud, aspectos que fortalecer. Dado la ¿Aspectos sorpresa... que fortalecer? ¿Cómo cuáles? Sí, por ejemplo, el que el liderazgo se juega en los momentos más difíciles. ¿A qué se refiere con eso? A poder sostener un acuerdo, llevarlo a la práctica y para eso... convencer, disuadir a tu fuerza política para poder cumplir con tu palabra. Eso no pasó el 19 en las de mayo. elecciones. Bueno, lo que pasa es que él también tenía un compañero, el Partido Comunista, que tenía ciertos reparos. El triunfo de Gabriel fue sorpresivo desde el punto de vista de la encuestología, que eso la favorece a usted, pero me gustaría que se refiriera a la contracara. ¿Por qué Daniel Jadwe perdió la primaria? A ver, siempre en esto ser analista como desde fuera... Pero es un animal político, puede ser un análisis interesante. Puede ser complejo. Yo creo que Daniel cometió errores, sobre todo en la última etapa de la campaña previo a la elección, que fueron muy importantes. Por ejemplo, el tema de hablar de la legalización de drogas duras. Yo creo que eso fue una situación mal explicada probablemente, pero que además no se hace cargo de un dolor gigantesco que hoy día existe en miles de familias chilenas, sobre todo en familias tremendamente vulneradas desde el punto de vista social, en que la droga ha destruido todo. Y eso genera un dolor gigantesco en montones de madres que ven que sus hijos, a propósito de la droga, terminan con sus vidas. Entonces, hablarlo de la manera en que lo habló, yo creo que faltó explicación, faltó contexto, faltó un poquito más de cuidado. Otra tecla que él tocó fue el tema de los detenidos durante el estallido. ¿Para usted existen presos políticos en Chile o no? Mire, presos políticos como los entendimos en la dictadura, preso político como mi papá, que lo fueron a buscar a la casa y lo llevaron y lo detuvieron por solo pensar como pensaba, yo creo que no. Ahora, presos producto de una revuelta que tiene un contexto político, sí. ¿Y eso merece amnistía? Y eso merece una salida política en este momento, que yo creo que es la que se está discutiendo en el Congreso. O sea, ¿usted votaría a favor de una ley de amnistía para los delitos cometidos en el estallido? Hay una discusión respecto a si es amnistía o es indulto, ¿ya? Sí. Que son consideraciones de carácter jurídico. Yo creo que hay que mirar también los casos, cada caso. Porque yo me he juntado con gente, familiares, de personas que han estado detenidas o en prisión preventiva por una cuestión meramente circunstancial, que no tienen ni una prueba en contra y sin embargo están en esta situación injusta. Me he encontrado con un joven condenado a 7 años por haber incendiado una específica cosa. Entonces, creo que hay distintos tipos de casos, pero por el contexto en el que todo esto ocurrió, yo creo que el análisis... Hay más de 800 casos, Paula. ¿Usted cree realmente que se puede mirar el caso a caso? Yo creo que se puede, porque además hay diferencias de cifra. La Fiscalía da una cifra, los familiares hablan de más, la Fiscalía habla de menos, pero lo que no puede pasar aquí es que no haya un espacio de conversación, de diálogo. Yo he planteado una comisión de verdad, justicia y reparación, tanto para las violaciones de los derechos humanos como para estos casos que hoy día están, desde mi punto de vista, tratados de manera discriminatoria por un sistema judicial, por el sistema judicial completo. Está politizado el sistema judicial. Yo creo que en este caso ha habido un trato discriminatorio, José Antonio. Le repito la misma pregunta, porque Carlos Maldonado se refirió a eso en la red. ¿Está politizado el sistema judicial? Yo creo que hoy día, no sé si es una generalización y un juicio que podamos hacer completo. Creo que con respecto a esta situación de la revuelta social, ha habido un trato discriminatorio con muchos de esos jóvenes hoy día detenidos o
que están haciendo, digamos, prisión preventiva. preventiva. Paula, ¿y cree que hay delincuencia común mezclada entre medio o actos de tipo terrorista, pero que no son relacionados con la revuelta social, previos tal vez que quieren armar una bolsa mayor que lo que corresponde específicamente a la revuelta social? Mire, yo creo que por eso es importante el análisis de los casos con mayores elementos de juicio, y para eso es importantísimo poder confiar en nuestras instituciones. Pero si cada cierto tiempo nos damos cuenta que incluso han habido condenados que luego han tenido que salir absueltos porque estaban equivocados los juicios, comienza este círculo vicioso de no confianza en los criterios. Pero ¿cómo va a confiar la ciudadanía del Poder Judicial si el propio Carlos Maldonado, que fue ministro de Justicia, dice que hay una cuota de politización del Poder Judicial? Pero no sé si del Poder Judicial. Yo creo que una cosa son los tribunales de justicia, otra cosa es nuestro sistema de justicia como tal, como todo, ¿no? Creo que ahí por eso es importante hacer distinciones para no meter a todo el mundo en el mismo saco, pero creo que esto es un tema que requiere prontamente de acción por parte de la autoridad. Yo lamento que el gobierno no esté de cabeza en este tema. Y uno echa de menos un gobierno más involucrado, tanto en lo que significa verdad, justicia y reparación en materia de derechos humanos, como la situación de los presos por la revuelta. Avancemos a la próxima carita. Sebastián Sichel. Tal vez va a ser su contendor. ¿Qué opinión le merece? Lo que pasa es que Sebastián ha cambiado tanto. ¿Tanto así? De un lugar a otro, de un partido. Yo lo veo igualito. De un partido a otro. ¿Una persona no tiene derecho de cambiar? Bueno, pero está bien, pero siempre uno de ciertos rangos, ¿no es cierto? Pero él partió en un ala mucho más, digamos, de centro izquierda, por decirlo así, identificado en un gobierno mucho más de nuestra época, de la Concertación, podríamos decir. Ahora estar apoyado por la UDI. ¿Pero usted realmente cree que la democracia cristiana es de izquierda? No, pero hay una parte de la democracia cristiana, de centro-izquierda dije centro-izquierda. Pero yo creo que hay un sector de la democracia cristiana que ya, muchos de ellos ya se fueron del partido, ¿no es cierto?, que podrían también estar apoyando a Sebastián Sichel. ¿Usted no cree que ese relato que él tiene desde la participación en Corfo, luego su rol en Banco Estado, siempre ha construido un relato de independencia, como yo siento que el valor que tiene o el valor que le han puesto quienes están detrás de la campaña es decir que él es un candidato que no viene del establishment político? Claro, eso puede ser parte del marketing, digamos. Puede ser parte del marketing que se hace para poder posicionarlo desde esa óptica. Es marketing. Pero él es una persona que está en la política, identificado con la política y hoy día con el sector de la derecha. ¿Usted cree que si es el candidato del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, que en el fondo es la carta tapada de Sebastián Piñera? Bueno, yo dije en un momento que era el clon de Piñera. El clon. Así lo dije. Pero algunos dicen que usted es clon de Bachelet. Por lo tanto, no. Final. Pero claramente creo yo que hoy día el actual gobierno puso en Sebastián Sichel todas las fichas para la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera. O sea, al tener a Chadwick, al señor Larroulet y al propio presidente Piñera vinculado a su candidatura. Es la opción del presidente Piñera, Sebastián Sichel. ¿Usted cree que es peligroso que en la siguiente administración sea de derecha? A ver, yo no soy no sé si peligrosa es la palabra, pero sí creo que sería, en el sentido siguiente sí, podría ser peligroso. Yo sí creo que sería muy dañino para Chile. ¿Por qué? Porque el gobierno de derecha hoy día primero demostró estar completamente equivocado en el diagnóstico que hizo del país. Segundo, generó unas expectativas que ha sido incapaz de cumplir durante todo este tiempo. Recordemos que hablamos de tiempos mejores y hoy día, si hacemos una consulta rápida, probablemente estemos lejos de que estos hayan sido tiempos mejores, porque ha tenido una deficiencia en la gestión de la pandemia enorme, tanto en lo sanitario como en lo económico y social que se ha provocado a partir de ella, porque no tiene una capacidad de diálogo sincero con los demás, ni con los expertos en el caso de la pandemia, ni con las, digamos, fuerzas sociales para el estallido social, porque este es un gobierno que no dialoga, que se mira a sí mismo, que hace como que va a conversar, hace como que le importan los otros poderes del Estado, pero en realidad cierra las puertas. Entonces a mí me parece que la inoperancia que ha tenido, la negligencia que ha tenido en tantas dimensiones hace tremendamente preocupante y dañino, desde mi punto de vista, un posible nuevo gobierno de derecha. Vamos con la última carita que me tinca quién es. ¿Usted le tinca quién es o no? Ahí está, pues. Yana Proboste. ¿Es verdad que no se hablan
No, pero si nos hablamos, ¿quién dijo que no nos hablamos? No, yo he escuchado rumores que están un poco distanciadas. No, para nada. Hemos hablado con Yasna, yo la considero una persona con la cual hemos compartido mucho tiempo en la Perdona que le interrumpa, póngale pausa. Queremos escuchar bien qué es lo que tiene que opinar de su contendora política. Además, yo leí su programa y es más parecido al de Boric que lo que puede construir la democracia cristiana. Pero mire, vamos a corte y venimos. Ya. Es que no tenemos el de Yasna. Bueno, estamos de regreso analizando la foto de Yasna Proboste, su contendora política, la que se va a enfrentar ahora en las primarias. ¿Fue un error el de Yasna sacar tarde su candidatura y no ir a primarias legales? O sea, yo creo que la tardanza de la democracia cristiana en definir una posición claramente nos ha perjudicado como sector, en realidad, porque hemos perdido tiempo y hoy día estamos súper ajustados, son apenas 3 semanitas antes de la consulta. Y eso creo que es complicado para todas las candidaturas, no solamente para la nuestra, digamos, sino que también para la propia democracia cristiana y bueno, también para el Partido Radical. Pero ya estamos en esto y ahora hay que ponerle el hombro. ¿Ella debería seguir en la presidencia del Senado o no? ¿Usted tiene una posición respecto a ese debate? Porque está el legítimo debate en torno a su posición como presidente del Senado que le da evidentemente mayor visibilidad que a la candidatura suya. Sí, le da mayor visibilidad, pero también en general yo diría que aquí hay una discusión acerca de quién puede ser candidato y candidata presidencial en Chile, porque en realidad el ser, comillas, ciudadana y ser candidata tiene una serie de obstáculos y dificultades que quienes tienen un cargo público, más allá de si además eres presidente del Senado, pero ser senadora ya, o ser diputado, o ser alcalde, te genera una plataforma que otro candidato no tiene. O sea, pensemos que el ex candidato Daniel Jadwe fue candidato a alcalde, ganó como alcalde mientras era candidato presidencial. ¿Y eso le parece...? Yo creo que hay un vacío ahí. Yo creo que eso hay que arreglar. Hoy día es legal. No, claro. Estamos hablando del punto de vista pero creo moral, que hay que mejorar esos estándares también. Porque no sé si usted se siente en desventaja respecto de la posición, la plataforma que tiene Yasna Proboste como presidente del Senado, donde aparece promoviendo proyectos, en las discusiones públicas. Llegando a acuerdos. O sea... Bueno, hoy día es un criterio de realidad y yo lo que trato, o sea, lo considero que necesitamos revisar eso. Okay. ¿Ya? Pero no me quiero quejar porque si no parece como que uno se victimiza y eso me carga. Creo que hay que hacerse cargo de lo que le tocó nomás a uno. Pues. Ella dijo que su candidatura la había levantado la gente. Como diciendo que la suya no. ¿Se la tomó así o no? Bueno, a mí la candidatura me la levantó la base del partido, como digo, de las mujeres del Partido Socialista y se sumaron muchas personas. Yo creo que eso es gente también. Jamás diría que es la voz del pueblo porque eso me parece una exageración tremenda. Pero sí un grupo de personas que para mí fue muy importante ese aliciente. Y en el caso de ella fue una reacción a un buen posicionamiento de las encuestas. Y a un apoyo muy institucional, por decirlo así, de muchas personas en el Senado y de su partido. Antes de ir a la pausa usted dijo que ella todavía no tiene listo su programa de gobierno, lo que es cierto. Pero ¿cuál es su principal diferencia, cree usted? ¿Por qué la gente debería votar por usted y no por Yasna Proboste? Bueno, yo creo que hay una diferencia que tiene que ver con nuestra cultura política. Ella es demócrata cristiana y yo soy socialista. Y eso en nuestro país tiene una diferencia, por ejemplo, en términos de... Voy a hablar más bien de los mundos que representamos más que de las personas. ¿Ok? Porque eso creo que la distinción es importante. Yo creo que la democracia cristiana, un sector de la democracia cristiana, durante el transcurso de estos años ha estado mucho más veces por conservar el status quo que por cambiarlo. Un sector de la democracia. Ahora, no necesariamente Yasna Proboste. No, por eso estoy haciendo la distinción. Los mundos que representamos, pero uno llega a esta candidatura con todo. Porque cuando usted me pregunta por el Partido Socialista, yo tengo que apechugar, es ¿no como es cierto? Cuando uno se casa con el marido, la mujer y la familia del marido y la mujer. Yo no puedo desmarcarme de lo que es mi partido y por eso siempre respondo con alegría de mi partido, porque bueno, tengo que decirlo. Le doy el punto. O sea, Yasna Proboste carga con esa, a ver cómo llamarlo, esa cosa ambivalente la DC. Ella viene de esta cultura demócrata cristiana que, como digo, en este transcurso de los años muchos sectores no han estado por las transformaciones. Han habido otros sectores que lo han impulsado y que han sido importantes aliados. Y eso creo que es una diferencia. Si ella gana esta primaria, ¿usted la va a apoyar? Por supuesto que sí, sin ningún ambaje, siempre, sin ambigüedades. Paula, a propósito del nivel de las opiniones que hemos visto en la prensa en todas estas candidaturas, quiero invitarte a escuchar lo que dijo
Manuel José Osandón. Muchas gracias, Manuel José Osandón, porque quiero que discutamos en el tono en que estamos hablando. Escúchalo. Paula Narváez no marca ningún punto, o sea, no tiene ninguna posibilidad. Y yo siento que las bases del Partido Socialista tienen clarísimo que no tienen candidato competitivo. Paula fue clarito, dice, creo que están claros que aquí no hay un candidato competitivo. Insulza, el senador también dijo, tal vez a Paula primero había que hacerla conocida y después instalarla en campaña. ¿Sabe qué me pasa con los senadores? A los que les tengo mucho respeto y he trabajado con ellos, con ambos, por supuesto, con José Miguel mucho porque está en mi partido y con el senador Osandón también en el pasado. Y tengo la mejor, digamos, relación política porque me parece que es lo que hay que hacer. Pero sabe que el Senado es una burbuja. El Congreso de la República es una burbuja. Y se alimentan en unas lógicas, conversan entre ellos. Entre ellos mismos. Yo estoy afuera, yo estoy en la calle. Ayer estaba en Coronel, he estado en Cauquenes, en Linares, en Talca. En estos poquitos días he recorrido 3 regiones. Esta semana, el Maule, Ñuble y Biobío. Y estoy con la gente. Ayer estuve con los exmineros de Schwager, por ejemplo. ¿Eso significa que ellos están desconectados? No sé si, es que no quiero hacer un juicio tan radical, pero me da la impresión de que sus comentarios son muy comentarios de los salones del Congreso. Como un real. Donde conversan entre ellos, pero no necesariamente se conectan con lo que está pasando en el día a día. En el gobierno... Y además no sé por qué él se atribuye las bases del Partido Socialista. En el gobierno de Michelle Bachelet se estableció esa frase que no gustó a muchos, que hablaba de los poderosos de siempre. Estos senadores que llevan muchos años en el Parlamento, ¿son una suerte de poderosos de siempre también? Claro, hay mucho tiempo en el poder, la gente se acostumbra a estar en el poder. Yo creo que del poder hay que salir. Es necesario salir del poder para entender primero mejor la realidad. Y segundo, porque ahora exige el mundo, hoy día, más que nunca, y el país en específico, una renovación de los tomadores y tomadoras de decisión. Es el momento ahora de ese cambio. Yo creo que Paula, los procesos electorales lo han demostrado. Tenemos que ir cerrando la entrevista, pero la Diana tenemos una consulta para ser coherente. Sí, por supuesto que sí. El tema medioambiental, ¿cuáles son sus propuestas en su programa de gobierno a propósito de la crisis hídrica y de la mega sequía que estamos viviendo hace más de 12 años? Bueno, primero gracias por la pregunta, los escuché en el bloque anterior. Es un tema fundamental en nuestro programa. Es una columna vertebral, es una viga maestra. Con esto quiero decir que tenemos un enfoque de justicia ambiental y de consideración relevante de la crisis climática, de emergencia ambiental en la que estamos. Tanto es así que llegando al gobierno vamos a decretar la emergencia ambiental. Vamos a adherir al acuerdo de Escazú, adherir y no firmar, porque este gobierno no firmó y el 22 de septiembre terminó ese plazo para la firma. Pero sí vamos a adherir al acuerdo de Escazú. Vamos a hacer el plan para poder terminar con las zonas de sacrificio. Vamos a modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Nos vamos, por lo tanto, a promover un modelo de desarrollo que tiene dentro de sus definiciones la justicia ambiental como un principio. Son más de 20 las medidas, yo los invito a revisarlos en paulapresidenta.cl porque aquí no da el tiempo en la televisión para poder decir cada detalle, pero sí decirles que tenemos un profundo compromiso. El mejor equipo medioambiental ha trabajado en estos temas y hoy día nos damos cuenta de la enorme necesidad de que los abordemos porque esta crisis hídrica en la que estamos hoy día es una realidad. No tiene precedente en la historia. Que no tiene precedente en la historia. Paula, hemos estado conversando más 40 minutos más o menos, así que nada, pues tenga mucha suerte, la va a necesitar, pero la política es dura, así que nada, eso. Yo les agradezco mucho el tiempo, que estén muy bien, muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.